esperanza es el deseo de que se cumpla algo que anhelamos. Y cuanto mayor sea ese anhelo, mayor será nuestra esperanza y más nos aferraremos a ella. Sin embargo, todos hemos tenido dudas y luchas en la esperanza. Y a veces hasta hemos querido darnos por vencidos y abandonar nuestras esperanzas. Pero si el Señor ha puesto una esperanza en su corazón, no la abandone, no se dé por vencido y no desista de ella. No importa las pruebas y dificultades por las que usted esté pasando. Y en el mensaje de hoy quiero que hablemos de lo que es estar firmes en nuestra esperanza. Y ahora quiero que busque en su Biblia el primer libro de Samuel, el capítulo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1, empezando en el versículo 1, dice, y leo: esperanzas que hemos tenido por mucho tiempo o por poco tiempo, pero todos abrigamos esperanzas de algo. Los que no abrigan esperanza de nada, es muy posible que no tengan ningún entusiasmo por la vida, que no tengan metas ni propósitos en su existencia. Pero Dios quiere que tengamos esperanzas y quiere que tengamos fe, confianza y seguridad en Él, de que Él puede hacer que nuestras esperanzas se hagan una realidad. Ahora, al leer este pasaje y ver lo que pasó en la vida de Ana, creo que hay principios aquí que podemos aprender y poner en práctica para no abandonar nuestras esperanzas. En el mensaje anterior hablamos de las cosas que nos hacen perder la esperanza. Ahora quiero que hablemos de las cosas que avivan la esperanza. ¿Cuáles son? Pues varias de esas cosas las vemos aquí en el ejemplo de Ana, y la primera que quiero que anote es la siguiente: la oración. Ana fue una mujer de oración. La oración es muy importante en este asunto de la esperanza, porque por medio de la oración Dios afirma nuestras esperanzas. Por medio de la oración Dios pone nuestra mira en Él y nos hace ver que no importa lo que pase, no importa la situación en que estemos, Él sigue siendo el Dios Todopoderoso. Él sigue teniendo control de nuestras circunstancias y de todo lo que está pasando, y Él puede intervenir en cualquier momento y hacer cambiar las circunstancias de nuestra vida, y por lo general Él lo hace sin darnos previo aviso, pero lo hace siempre para nuestro bien. Así que no abandone su esperanza, no importa lo que esté pasando, y no olvide que la oración aviva la esperanza. Ahora, en segundo lugar, otra cualidad que vemos en Ana es que ella no solo fue una mujer de oración, sino también una mujer de gran fe. Porque ahí dice que eso sucedía año tras año. Quiere decir que si ella estaba aferrada a su esperanza, era porque estaba aferrada a Dios. Cuando decimos que no debemos darnos por vencidos, que no debemos abandonar nuestras esperanzas, y si estamos caminando con el Señor, si andamos en el Espíritu y confiando en Dios, quiere decir que estamos poniendo nuestra fe en el que puede hacer que nuestra esperanza se convierta en una realidad, y estamos confiando en que Él, Dios, nos guiará en esa esperanza. Ahora bien, otra cosa que aviva nuestra esperanza y que vemos acá en esta porción también es la perseverancia. La perseverancia quiere decir que seguimos adelante, que seguimos confiando y esperando a pesar de que las circunstancias están contra nosotros y que todos nos dicen que desistamos y nos demos por vencidos, pero Dios nos dice que sigamos esperando y confiando en Él. La perseverancia no se da por vencida, no desespera, no desiste, no abandona, sino que sigue adelante confiando y esperando. Una prueba de que uno es una persona de carácter es el no darse por vencido, no importa las circunstancias que esté enfrentando. Pero también hay otra gran cualidad que vemos en ella, y esa gran cualidad era el espíritu de sacrificio que Ana tenía. Y eso es algo que aviva la esperanza. O sea, estar dispuestos a hacer lo que sea necesario con el fin de que nuestra esperanza se haga una realidad, siempre y cuando desde luego esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora, note, vea lo que dice Ana. Ella en su oración le dice al Señor que le dé un hijo. Ella le dice: Señor, si tú me das un hijo,
no me lo guardaré para mí, sino que te lo voy a dar a ti, para que sea tu siervo todos los días de su vida. Mire, quiero decirle algo, mi amado oyente, y lo voy a decir de tal manera que espero que no haya malos entendidos o malas interpretaciones. Yo no podría decirle a una mujer, mire, es cierto que usted no puede tener hijos ahora mismo, pero si usted le hace una promesa a Dios de que usted le dará su hijo o hija a él, es muy posible que el Señor conteste su oración. Yo no podría decirle eso a nadie, pero sí quiero que considere algo, y es lo siguiente. ¿Cuántas personas no le habrán dicho al Señor, Señor, si tú me das un hijo, haré tal y tal cosa? La verdad es que una vez que ese hijo nace, es muy fácil olvidarse de la promesa que uno hizo. Pero Dios sabe si vamos a cumplir o no lo que prometemos. Dígame, mi amado oyente, ¿sería usted tan abnegada y tan desinteresada como lo fue Ana? ¿Estaría usted dispuesta a decir con toda sinceridad, Señor, si tú nos das un hijo o una hija, te lo dedicaremos y te lo daremos a ti para que sea tu siervo? Mire, es muy fácil decir eso, pero otra cosa es llevarlo a cabo. Pero consideremos otro punto antes que este. Si usted en verdad quiere que Dios oiga su oración, si usted quiere ser sincero o sincera en cuanto a esto, ¿estaría usted dispuesto a decirle, Señor, no vamos a hacer eso, sino que primero vamos a prepararnos? Porque tal vez alguien diga, Señor, si tú nos das un hijo o una hija, entonces sí formaremos un hogar cristiano, iremos entonces a la iglesia, leeremos por causa de ese hijo o de esa hija la Biblia y oraremos. Mire, olvídese de eso. Lo que el Señor quiere es que usted primero se prepare. Él quiere y espera que usted tenga esa clase de ambiente en su hogar ahora y no después. Dios espera que usted lea su Biblia y vaya a la iglesia ahora, no en el futuro, de tal manera que cuando sus hijos nazcan, tengan un hogar cristiano y no esperar hasta después para hacerlo. Ahora, la verdad es que todos le hemos hecho promesas al Señor, pero que después no hemos cumplido, ¿cierto? Yo también lo he hecho, todos lo hemos hecho. Tal vez le prometimos algo y después creímos que no podíamos hacerlo, o tal vez no lo pensamos bien antes de hacer tal promesa. Todos hemos hecho promesas que después no hemos cumplido. Le hemos dicho, Señor, si me das tal y tal cosa, o si haces esto y lo otro, yo haré tal y tal cosa. Y Él nos ha dado lo que le pedimos y después nos olvidamos de cumplir la promesa que le hicimos. Mire, si usted quiere pedirle al Señor que le dé algo tan precioso como un hijo o una hija, esté seguro de que estará dispuesto a cumplir lo que promete. Pero no espere que Dios cumpla su promesa antes de que usted haga algo. Tanto usted como su esposo o esposa tienen que buscar al Señor en oración. Tienen que tener ese hábito en su vida de hablar con el Señor y de orar, de tener en su hogar esa clase de ambiente cristiano en el que se lee la Biblia, se ora, se asiste a la iglesia, se busca la comunión con otros miembros de la familia de la fe. Pero también usted tiene que deshacerse de las cosas que no tienen lugar en un hogar cristiano, porque son un obstáculo y una tentación para su vida. Así que deben comenzar ahora a prepararse y a tener esa clase de ambiente en su hogar, y así sus hijos se puedan criar en un hogar cristiano, como el Señor quiere, para que sus hijos conozcan la verdad y se conviertan a Cristo temprano en sus vidas, tanto por el ambiente como por su propio ejemplo, por su propio amor y conducta. Ahora tal vez usted me diga, bueno, es cierto que yo le hice una promesa a Dios en cuanto a tener un hijo y Él me lo dio, pero la verdad es que aún es tan pequeño y necesita esto y lo otro, y no creo que sea necesario llevarlo a la iglesia porque apenas tiene 3 o 4 años y en realidad no va a entender nada a esa edad. ¿Quién dice que no entienden nada a esa edad? Si usted viera los dibujos y las notas que algunos niños de esa edad me envían a mí,
si viera lo que escriben a su manera, de que Dios es amor, de que Él es bondadoso y bueno, no es que lo escriben claramente, pero uno puede entender lo que están tratando de comunicar. Y a veces recibo bosquejos del mensaje que he predicado y me quedo sorprendido de ver la lucidez de algunos de esos niños de 7, 8 o 9 años que anotan todo el bosquejo del mensaje que escuchan. Miren, mi amable oyente, no subestime el entendimiento de los niños pequeños. Y quiero decirles algo a ustedes, padres de familia. Si usted, por ejemplo, no lleva su Biblia a la iglesia, lo que está diciendo a sus hijos con eso es que la Biblia no es importante. Si usted pasa toda la semana sin leer la Biblia y solo lo hace los domingos en la iglesia, lo que está diciendo a sus hijos es que la Biblia no es importante, excepto el día domingo. Y recuerda que sus hijos seguirán su ejemplo por el resto de sus vidas. Así que quiero instarles y exhortarles a que den a sus hijos un buen ejemplo de padres cristianos, dignos de ser emulados, de tal manera que ellos quieran convertirse a Cristo temprano en la vida y quieran andar en obediencia, sirviendo al Señor y viviendo justa, santa y piadosamente, como nos manda la palabra de Dios. Pero pida al Señor que le dé sabiduría y entendimiento para poder contestar las preguntas que hacen sus hijos. Hay mucha gente que dice que no tiene tiempo para leer la Biblia, pero la verdad es que todos tenemos el mismo tiempo en la vida. Todos tenemos 24 horas al día y cada uno decide lo que va a hacer con esas 24 horas. Es muy lamentable que en la actualidad se está levantando toda una generación de niños y jovencitos y adolescentes que no se sienten amados ni aceptados. ¿Sabe por qué? Porque los padres no sacan el tiempo para estar con ellos, para mostrarles su amor, para hacerlos sentirse amados, aceptados y que son importantes como personas. Se está levantando toda una generación que no sabe nada de la Biblia, que no sabe nada de Dios ni de Cristo. ¿Por qué? Porque sus padres nunca les hablan de Dios en el hogar, nunca mencionan el nombre de Cristo, sino es para proferir blasfemias. Esta generación se está criando sin Dios, sin Cristo y por lo tanto sin esperanza. No tienen conocimiento alguno de la palabra de Dios, ni de su amor, ni de su plan de redención para toda la humanidad. Escúcheme bien, mi amable oyente. Si usted quiere que sus hijos crezcan en un hogar cristiano, que sean temerosos de Dios y que anden en sus caminos, usted tiene que darles el ejemplo y enseñarles los principios bíblicos. Ahora, la Biblia dice que Ana se quedó en casa criando a su hijo Samuel hasta que lo destetó y luego lo llevó al templo. Quiere decir que ella hizo exactamente lo que había prometido. Ella llevó a su hijo al templo, se lo presentó al sacerdote Elí y le dijo: aquí está mi hijo, como lo había prometido, aquí lo traigo, para que se quede en el templo y sea siervo del Señor el resto de su vida. Y lo dejó ahí y se fue. Ahora quiero decir algo en cuanto a Samuel. Samuel nació de una mujer que no podía tener hijos, pero Dios esperó el momento indicado para darle a Ana ese hijo. Y recordemos que en ese tiempo en Israel las cosas iban muy mal. Estamos hablando del tiempo de los jueces, y fue una época muy difícil y de mucho sufrimiento para el pueblo de Israel. Los filisteos y otros pueblos vecinos constantemente los atacaban, los acosaban, les robaban las cosechas y les hacían un sinfín de atrocidades. Todo eso lo podrán leer en el libro de Jueces. Pero entonces nació Samuel, y él se crió en el templo con el sacerdote Elí. Y la Biblia dice que toda la nación de Israel supo que Samuel era profeta de Dios. Samuel fue el que ungió a Saúl como el primer rey de Israel, y también ungió a David como el segundo rey. Samuel tuvo una gran influencia en el pueblo de Israel. Y recuerde que él nació de una mujer que no podía tener hijos, que vivía en una situación muy difícil y desesperante. Pero ella perseveró, se mantuvo firme,
y no se dio por vencida ni abandonó su esperanza en Dios. Ahora, yo no le estoy diciendo que Dios le va a dar un hijo si usted hace lo mismo. No, pero lo que sí le estoy diciendo es que primero tenga esa clase de hogar cristiano y entonces allí podrá decir u orar: Padre Celestial, queremos que este sea un hogar cristiano. Nos estamos preparando y tomando las medidas necesarias para que ese fin, porque queremos que tú nos des un hijo o una hija, y vamos a confiar y a esperar en ti. Pero, ¿y si no pasa nada? ¿Y si Dios no nos da un hijo, entonces qué? Permítame decirle algo. Si ustedes se han convertido al Señor Jesucristo, si le han recibido como Salvador en sus vidas, si ustedes están leyendo la palabra de Dios, meditando, orando, y tienen esa clase de hogar cristiano, y supongamos que Dios no les da un hijo, ¿habrán perdido algo con ello? No, desde luego que no. Más bien habrán ganado mucho, porque con la obediencia a Dios usted siempre lleva las de ganar. Pero por otro lado, si no le obedecen, siempre llevarán las de perder. Ahora bien, ¿cómo recompensa Dios nuestra esperanza? Pues Dios nos recompensa de muchas maneras. A veces su recompensa es que Él nos da exactamente lo que le pedimos o lo que esperamos. A veces Él nos da algo diferente. A veces nos da algo mejor de lo que esperábamos. Pero Él nunca nos da nada que no sea lo mejor para nosotros, no importa lo que sea. Así es nuestro Dios, así es nuestro amante, Padre Celestial. Oh, si tan solo comprendiéramos lo amoroso, lo bondadoso y lo bueno que es Dios, y todo lo que Él está dispuesto a hacer por nosotros y a darnos siempre lo mejor, y que lo hace más abundantemente de lo que nosotros pedimos o aún siquiera pensamos. Una vez que comprendamos esa verdad, nuestras esperanzas subirán a los cielos. Dejaremos de vivir con la duda, dejaremos de vivir con el temor y la desilusión, y en su lugar habrá esperanza, gozo, contentamiento, acción de gracias, alabanza, adoración. Es cuando Dios empieza a actuar en nuestras vidas poderosamente. Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador, quiere lo mejor para nosotros siempre. Quiero repetir eso una y otra vez. Dios quiere lo mejor para nosotros siempre, porque esa es la clase de Dios que es Él. Pero no es cierto que algunas veces nuestras esperanzas están relacionadas con otras personas, y tal vez esas personas no quieren cooperar con Dios, tal vez no estén dispuestos a ser obedientes y hacer lo que Dios dice. Pues será algo que estará fuera de nuestro control y que no podremos hacer nada para cambiar. Pero cuando se presenten esas circunstancias, sabemos que Dios es soberano, que Él nunca comete errores, y de todas maneras ya Él sabía todas esas cosas. Mire, no hay ningún versículo en la Biblia que nos diga que debemos desesperarnos, que debemos abandonar la esperanza, que debemos renunciar y darnos por vencidos. No hay nada en la Biblia que indique eso, sino más bien nos dice todo lo contrario, que debemos estar firmes y seguir adelante, estar confiados en el Señor. Sin embargo, a pesar de nuestros errores y fracasos, Dios hace que todas esas cosas nos ayuden a bien, si es que seguimos confiando y esperando en Él y decimos: Padre Celestial, a la luz de las circunstancias veo que no voy a recibir lo que esperaba. Así que, ¿cuál es tu voluntad y tu esperanza para mi vida ahora? Mire, si lo que usted esperaba resultó no ser la voluntad de Dios para usted, Dios tendrá algo mejor para su vida. De ello puede estar seguro. Dios nunca nos ofrece ni nos da nada menos que lo mejor. Aprendas ese principio. Téngalo presente siempre, guárdelo en su corazón y en su mente. Y es: Dios nunca nos da menos de lo que es mejor para nosotros.
Dios nos ha dado esperanza eterna en el Señor Jesucristo, pues Él es nuestra esperanza. Nunca debemos abandonar la esperanza que Dios nos ha dado, nunca. Dios le mostró a Ana su fidelidad y Él está dispuesto a mostrarnos su fidelidad todos los días. ¿Qué es lo que anhela más en su vida? ¿Cuál es su mayor esperanza en la vida? Cualquiera que sea su esperanza y anhelo, dígale al Señor: Señor, esta es mi esperanza y anhelo. Quiero que me muestres si es lo correcto, si es lo que tú quieres, si es conforme a tu voluntad. Y cualquiera que sea su esperanza, si esta es la voluntad de Dios, Él hará que se cumpla, porque Él es el Dios soberano y omnipotente quien nos ama entrañablemente.